Los objetos y situaciones más cotidianas y menos peligrosas pueden llegar a producir trastornos graves de ansiedad en algunas personas. ¿Te imaginas estas fobias? Bueno, veámoslas. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para estar al tanto de las nuevas noticias y próximos videos que traemos para ti. ¡Adelante! Todos capeamos de una manera u otra con el miedo, que no deja de ser una reacción fisiológica, una suerte de mecanismo de defensa que nos permite evitar situaciones peligrosas. Otra cosa bien diferente es la fobia, un miedo exagerado e irracional a momentos u objetos determinados que no son peligrosos. La propia persona que sufre ese terror llega a ser consciente de que no hay nada racional que justifique ese comportamiento, pero aún así es incapaz de controlar esa angustia desproporcionada. Pero claro, no es lo mismo fobia que miedo. La diferencia es que el estrés o pánico que produce ese objeto o situación a la persona que padece una fobia es más intenso y prolongado que el miedo, hasta el punto de que ese trastorno de ansiedad acaba afectando de lleno en las relaciones sociales o laborales. Palpitaciones, sudoración, temblores, desvanecimiento y la sensación constante de pavor son algunos de los síntomas de alguien que sufre una fobia. 1. Amaxofobia. La amaxofobia es el miedo irracional a conducir vehículos. No se trata del temor o la inseguridad normal de cualquier persona que está aprendiendo o que conduce desde hace poco, sino de una sensación que bloquea e impide conducir, debido al miedo a sufrir un ataque de pánico mientras está en medio del tráfico en la calle. Es decir, es miedo al miedo, como explica la psicóloga Julia Pascual. Lo peor es que la posible solución al intento de conducir puede generar, de hecho, un ataque de ansiedad con sus síntomas típicos: taquicardia, agitación, sudoración excesiva, mareo, jaqueca, entre otros. Tanto la amaxofobia, cuyo nombre se deriva de la palabra griega amaxa, que significa carro, como las demás fobias que se describen a continuación, tienen tratamiento y solución. Lo aconsejado es acudir a un profesional para recibir ayuda terapéutica. 2. Somnifobia. La somnifobia, también llamada hipnofobia o clinofobia, consiste en el temor extremo y persistente a dormir. Quienes la padecen no pueden evitar la sensación de que les va a ocurrir algo terrible mientras duermen, en particular que van a dejar de respirar y que no despertarán nunca. Es decir, se asocia el sueño con la muerte. La consecuencia lógica es que estas personas padezcan insomnio, el cual acarrea perjuicios que pueden ser graves, desde cansancio, somnolencia e irritabilidad permanentes hasta un deterioro crónico físico y mental. En ocasiones, esta fobia se asocia con otras, como la onirofobia, definido como el pánico a sufrir malos sueños y pesadillas, y la nictofobia, el temor a la noche y a la oscuridad. También estos trastornos pueden afectar la cantidad y la calidad del sueño de quienes lo sufren, con las consecuencias negativas que ello implica. 3. Crometofobia, fobia curiosa donde las haya, dado que el objeto que genera el miedo irracional es el que suele ser objeto de deseo de casi todo el mundo: el dinero. Sin embargo, hay personas cuya psique de manera inconsciente e involuntaria asocia el dinero con conceptos negativos. En muchos casos, se trata de gente que, a causa de situaciones de precariedad económica, ha vivido momentos muy estresantes. Esto las lleva a sentir rechazo por las monedas y los billetes, por lo cual procuran pagar con tarjetas siempre que les sea posible. Aunque en ocasiones, la fobia se extiende al concepto de dinero, y quienes la padecen pueden tener dificultades para consultar los datos de su cuenta bancaria o para realizar cualquier otra gestión con dinero de por medio. 4. Tripofobia. La tripofobia es el miedo al patrón repetitivo o a los agujeros como los que se ven en panales de abeja o en la flor del loto, pero también, por ejemplo, en las rejillas de ciertos desaguaderos o en los cascos de ciclismo. Los investigadores británicos Alan Wilkins y George Cole han propuesto que, a diferencia de la mayoría de las demás fobias, la tripofobia no es un miedo cultural aprendido, sino que tiene raíces biológicas y evolutivas. Esta clase de imágenes están presentes en el cuerpo de arañas, serpientes y otros animales peligrosos, pero además remitirían a tejidos infectados y a la presencia de parásitos. Esto explicaría también que esta fobia no genere tanto miedo, sino sobre todo asco y repulsión. Muchos usuarios han tenido problemas con el iPhone 11, lanzado hace un par de meses, debido al dibujo que forman las 3 cámaras del lente circular en la parte posterior del aparato. 5. Bibliofobia. Detrás del hecho de que algunas personas rechacen la lectura, pueden encontrarse la bibliofobia, el miedo irracional a los libros y las bibliotecas. Por lo general, la bibliofobia surge a partir de alguna experiencia traumática, sobre todo en la niñez. Por ejemplo, haber sufrido las burlas de sus compañeros o la humillación por parte de un docente en alguna ocasión en que haya tenido que leer en la escuela.
aunque también puede ocurrir que los libros quedan asociados de manera negativa a un trauma que no tenga nada que ver con ellos o con la lectura. 6. Courofobia. La courofobia es curiosa, aunque no tan infrecuente ni desconocida, pues el cine en películas como It la ha explotado: el miedo irracional a los payasos. La raíz de este problema también sería de orden biológico, y estaría dada por la llamada hipótesis del valle inquietante, según la cual los seres o objetos demasiado parecidos a seres humanos generan una sensación de rechazo, repugnancia y temor. Con los robots humanoides ocurre algo similar. 7. Querofobia. Esta fobia también parece ir en contra de la lógica. Es el miedo irracional a ser feliz. ¿Por qué alguien se opondría a su propia felicidad? No porque prefiera la tristeza, sino porque, en esos casos, los momentos felices también incluyen una carga de tristeza. De nuevo aparece el miedo al miedo, pues los querófobos están convencidos de que si viven una situación feliz, luego llegará una infeliz. Les pasará algo malo, o la felicidad los convertirá en malas personas, o exhibir su felicidad será negativo, para sí mismos o para los demás, o simplemente la búsqueda de la felicidad les parecerá una pérdida de tiempo. 8. Turofobia. Padecer turofobia es sentir un temor irracional hacia el queso, tan sorprendente como suena. Surge casi siempre como la crematofobia y la bibliofobia de una experiencia traumática, un atragantamiento, una intoxicación o simplemente por haber quedado asociado con algo negativo sin relación directa con este alimento. 9. Triskaidekafobia. La triskaidekafobia tiene que ver con la superstición. Es el miedo irracional al número 13. Se relaciona con el cristianismo, pues su tradición afirma que fueron 13 las personas que participaron en la última cena de Jesús, aunque no es esa la única fuente posible del origen de los miedos en torno a estas cifras. Fobias similares son las que refieren específicamente a los días viernes 13, a los martes 13, o al supuesto número del diablo, el 666. 10. Ablutofobia. La ablutofobia puede causar problemas importantes, porque es el temor irracional a higienizarse, lavarse o bañarse. Suele originarse en algún episodio traumático relacionado con el baño, a menudo en la infancia. Las consecuencias negativas de esta fobia pueden ser muy graves, tanto desde el punto de vista social, aislamiento, baja autoestima, problemas para conservar un puesto de trabajo, como para la salud, ya que la falta de higiene puede ocasionar muy variadas infecciones y enfermedades. Por supuesto, cuando se detecta o se sospecha la existencia de este trastorno, lo recomendable es acudir a un profesional lo antes posible. 11. Turofobia. Hablamos de la fobia al queso. Va más allá del típico rechazo al queso, ya que se trata de un malestar intenso, acompañado en ocasiones de temblores y ataques de pánico, que uno siente en cuanto huele o simplemente ve de cerca un trozo de este alimento. Como ocurre con muchas fobias, la turofobia suele tener su origen en alguna experiencia traumática de la infancia. 12. Teronofobia. La teronofobia es el miedo injustificado a recibir cosquillas con una pluma. No se debe confundir con la acarolofilia. La fobia es recibir cualquier clase de cosquillas. Muchos de estos casos se explican por algún trauma sufrido de niño, normalmente por haberse sentido atrapado y muy nervioso ante un adulto que le propinaba esa excitación con los dedos. ¿Qué opinas de esta fobia? ¿Las habías escuchado? Déjanos en los comentarios tu opinión, y no olvides darnos un like si te gustó el video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.